Ok, ahora entonces vamos a ver un tema crítico en biomagnetismo, en realidad, que es el cómo hacer el test muscular, cómo mover los pies, ¿cierto? Cómo lograr que los pies respondan. Entonces, para ello he preparado este video con mucho detalle para que ustedes puedan apreciar cómo se produce este fenómeno y cómo tomamos, cómo movemos. Y la idea es que quede como bien claro para que ustedes lo puedan replicar después en sus consultas. Así que vamos a ver el test muscular ahora. Primero, los pies tienen que estar como saliendo del borde de la camilla más o menos esa distancia, ¿ya? Ni muy cerca del borde porque no van a poder mover, ni muy lejos los pies porque se van a caer los pies por su propio peso. Entonces, la distancia ideal sería esa, digamos, ¿ya? Sería lo ideal. Los pies separados, es muy importante los zapatos, es muy importante que ojalá tengan un poco de taco, ¿ya? Siempre se hace con zapatos, esto no se puede hacer sin zapatos porque se aprecia mucho mejor la distancia, el acortamiento o el alargamiento de los pies. Ok, entonces el paciente está relajado, tranquilo, movemos un poco como para que quede todo como bien suelto, bien ahí, nada rígido. Y luego tomamos los pies de esta manera, con las manos así, tocamos un poco de taco, un poco de tobillo. Afirmamos ahí, pero esto muy suave, apenas toco los pies, ¿ya? Apenas toco los pies, con los pulgares estoy a la altura de los maléolos y verifico simetría de tacones. Entonces ustedes ven que yo junto los pies, ¿ya? Y están simétricos los tacones abajo. Eso es como lo principal que hay que apreciar, ¿ya? Bien. Luego de ello, una vez que verifico simetría de pies, yo muevo los pies de esta manera, los bato, bato, ¿cierto? Estoy bateando los pies para ir relajándolos y soltándolos. Es importante que relajemos las muñecas, que relajemos el codo, que todo esté relajado, mis manos. Tome acá mis brazos y mueva todo suavecito, suavecito, muevo, bato, agito los pies. Así, ¿ya? ¿Ya? Bato. Entonces, una vez que ya mi paciente está relajado, ¿cierto? Que yo también estoy moviendo relajadamente, no debo empujar los pies, no debo traccionarlos hacia afuera y tampoco debo levantar los pies, si no me voy a cansar, sino que a la altura de la caída, ahí me quedo y suavecito muevo y voy batiendo, ¿ya? Bien derecho, ni muy cerca de los pies, ni muy atrás de los pies, yo como terapeuta. Entonces ahora, una vez que ya estoy familiarizado con el movimiento de los pies, voy a preguntar, a ver, ¿cómo me vas a contestar? ¿Cuál va a ser tu respuesta muscular? ¿De qué manera me vas a responder? ¿Cuál es tu respuesta muscular? ¿O cuál sería el sí? Y bato, junto, y ahí ya me ha respondido el paciente. Se ha acortado el pie derecho casi 2 centímetros aproximadamente. ¿Se fijan? Ahí, esa es su respuesta muscular. En este caso, la respuesta muscular es bien efectiva, se nota claramente. Hay respuestas pobres, a veces cuando los pacientes están muy mal, digamos, o el terapeuta no está bien concentrado en lo que está haciendo. Y la focalización y la concentración mental también es importante, eso va a hacer que marque mucho más, que el estímulo sea mucho mayor. Ok, voy a nivelar, estoy nivelando, y ahora ya estoy con los pies simétricos nuevamente, ¿ya? Nivelo, y estoy simétrico los pies nuevamente. Entonces, en el test muscular, nosotros preguntamos cuál va a ser la respuesta. En casi el 80% de los pacientes se acorta el pie. Y hay un porcentaje menor de un 20% de la población en que el pie se alarga, ¿ya?
Pero ya sea que se acorte o que se alargue el pie, es un indicador de sí, de que lo que tú estás preguntando marca, digamos. Entonces, el sí, y marca cuando hay un problema. Cuando hay un problema, cuando hay algún desajuste, algún desequilibrio, el cuerpo marca, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a verificar simetría de tacones y vamos a mover. Y ahora, primero yo hago la pregunta. A ver, cuerpo, o dime, ¿cómo me vas a responder? ¿Cuál va a ser tu respuesta muscular? ¿Cuál va a ser tu respuesta muscular? O tú sí, bato junto para verificar respuesta, muevo, junto para verificar respuesta y ya tenemos la respuesta claramente que el pie se ha cortado. Ok, vamos a nivelar para nivelar y llevamos a cero. Y yo voy a preguntar algo. Por ejemplo, le voy a preguntar si tiene emociones atrapadas. ¿Hay emociones atrapadas? Le pregunto al cuerpo-mente del paciente. Y muevo y el cuerpo me ha respondido que sí tiene emociones atrapadas. Entonces las voy a liberar. Liberando emociones atrapadas, liberando emociones atrapadas, enviándolas a la tierra para su transmutación. Verifico si se fueron las emociones atrapadas y se han ido, porque los pies están simétricos, ¿ya? Esos serían como ejemplos. Eso sería el test muscular, digamos, en general. El test muscular lo vamos a ocupar de ahora en adelante, tanto para hacer el biomagnetismo como para hacer la evaluación de bioosteopatía, la evaluación del cráneo sacral. Vamos a usarlo para la lectura kinésica del aura, de la bioenergética, y lo vamos a usar también para el disecado de patógenos. El test muscular lo vamos a emplear en cada una de esas técnicas que estamos aprendiendo en este curso y en casi todas las técnicas el test muscular se adquiere en realidad para poder evaluar tanto la parte física como emocional o psicológica o energética de los pacientes. Así que esto sería en realidad el test muscular, que sería este ejercicio común para todas las otras técnicas que vamos a ir repasando durante el curso. Ya. Ahora que ya hemos aprendido a ver cómo se hace el test muscular, ¿ya? Eh, vamos a focalizarnos en el biomagnetismo, ¿ya? Entonces en biomagnetismo lo mismo, ponemos al paciente echado en una camilla, tendido en una camilla, con los pies, ¿cierto? Un poquito retirados del borde de la camilla, ni mucho ni poco, ¿ya? Como les explicaba en el video anterior. Y para hacer un biomagnetismo también verificamos simetría de tacones, simetría de los pies, que estén simétricos, ¿ya? Si están simétricos, yo puedo hacer la revisión completa de biomagnetismo, pero si no están simétricos, supongamos que los pies estén desnivelados o que un pie esté más corto o más largo que el otro. A eso en biomagnetismo se le llama Pargoich, se le llama ese fenómeno. Eso es un indicador de que el paciente tiene un pH extremadamente ácido, que probablemente tenga alguna enfermedad crónica o tenga algún problema emocional o del sistema nervioso central. Por lo tanto, por eso ya está polarizado antes de todo, y eso hay que corregirlo. Entonces, el par Goich hay que corregirlo, ¿ya? Para llevar a nivelar los talones, los zapatos, los pies y poder comenzar la revisión de pares biomagnéticos. Entonces, colocamos un imán de polaridad negativa en el parietal izquierdo del cráneo, ¿cierto? Aquí ponemos acá el imán, ahí debajito del parietal, del hueso parietal del cráneo izquierdo, y ponemos un imán positivo en el riñón derecho, en el riñón donde se acorta o se alarga el pie. Para ubicar el riñón nosotros palpamos las costillas, palpamos la costilla y aquí debajito se encuentra el riñón, ahí debajo. Palpamos la costilla y en este nivel
está el riñón derecho. Pongo aquí el imán positivo hacia el cuerpo y eso lo dejo unos 10 minutos y automáticamente va a equilibrar los dos pies. Y de esa manera yo comienzo a chequear, ¿ya? Entonces con el protocolo de pares, ¿ya? Comienzo la sesión, ¿cierto? Y voy preguntando par por par. Y digo, pineal, pineal. Digo pineal, pineal. Y muevo. Y no hay respuesta. Están simétricos los pies. Eso significa que no tiene problemas en la pineal. Después digo pineal, bulbo raquídeo. Pineal, bulbo raquídeo. Tampoco marca. No se acorta ni se alarga, por lo tanto separ no lo tiene. Después digo parietal, parietal. Tampoco marca, por lo tanto no tiene ese problema. Hipófisis, bulbo raquídeo. Y no marca. Y así vamos desplazándonos por el protocolo de pares biomagnético. Y vamos con hipófisis, vejiga. Polo, polo. Seno frontal, seno frontal. Y ustedes se fijan que hasta ahora no hay respuesta, ¿ya? Porque no tiene esos pares biomagnéticos en su problema de salud. Pero supongamos que yo digo, supongamos como ejemplo que yo digo ángulo, ángulo, digo ángulo, ángulo, y ahí veo que se acortó el pie derecho. ¿Se fijan? Se acortó. Por lo tanto, eso significa que la persona tiene ese par activo, ¿ya? Ángulo, ángulo tendría un Streptococcus fragilis, tendría ese problema de salud. Entonces, ¿cómo yo resuelvo ese problema? Colocando un polo negativo en el maxilar, ¿cierto? Del lado derecho negativo y en el maxilar del lado izquierdo positivo. Vamos a hacer el ejemplo. Colocamos en el ángulo de la mandíbula negativo, negativo del lado derecho y positivo del lado izquierdo. Y ahí lo afirmo con la cinta masking tape, lo afirmo y lo dejo ahí. Si estamos en el hemisferio sur, 10 minutos, y si estamos en el hemisferio norte, 20 minutos. En el caso de México serían 20 minutos, en el caso de Chile serían 10 minutos, y los países que están más cerca de la línea del ecuador de la Tierra, la despolarización es casi instantánea, así que por lo tanto 5 minutos, 3 minutos es más que suficiente para que se produzca la despolarización. Entonces yo dejo ahí los imanes puestos, ¿ya? 20 minutos en el caso de México y del hemisferio norte, y continúo desarrollando la revisión de los pares biomagnéticos y vamos interciliar bulborraquídeo y así voy avanzando. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona esto? Yo como terapeuta pregunto, ¿cierto? En voz baja o mentalmente pregunto por cada uno de los pares. Entonces mi pregunta es como una energía psíquica que va al cuerpo-mente del paciente, a su sistema nervioso central, va allá, y el sistema nervioso central rápidamente verifica en milésimas de segundo si lo que yo estoy preguntando está alterado o no, ¿ya? Entonces yo pregunto, tiro la pregunta al paciente, a ver, digo, ángulo, ángulo, y si el paciente tiene un problema de salud, un microorganismo, en el caso del biomagnetismo, me va a marcar que sí, se va a cortar el pie. Entonces, el cerebro, el sistema nervioso central del paciente tendría como dos maneras de responder frente a este estímulo, ¿ya? Uno sería que el hemicuerpo derecho del paciente se ponga tenso, ¿ya? Se recoja, se ponga tenso,
y eso va a hacer que el pie derecho se acorte. Y la otra manera que tiene el sistema nervioso central de responder es a través de una relajación de la cadena muscular del hemicuerpo derecho, que se suelta, ¿cierto? Se relaja los músculos del lado derecho del cuerpo. Entonces ahí el pie derecho se va a alargar, se va a alargar. Entonces por eso que yo les digo de que en algunas personas a veces se acorta el pie y a veces se alarga el pie. Es por esta manera que tiene el sistema nervioso central de responder y cada persona es única e irrepetible. Entonces no es correcto decir de que cuando se acorta está ácido el pH, que cuando se está largo está alcalino el pH. No, eso es un error decir eso. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso central en milésimas de segundo es el que procesa toda la información de todas las células, órganos y glándulas del cuerpo y es el que va a saber si está bien, ¿cierto? Si está alterado o si no lo está. Entonces yo como terapeuta genero la pregunta, tiro la pregunta, eso es un estímulo energético, psíquico que va al cerebro, al sistema nervioso central del paciente y el paciente, su cerebro y su sistema nervioso central rápidamente chequea esa pregunta, ¿cierto? Esa información, ve si está o no está y responde, ¿ya? Va a responder con un sí, ¿cierto? O no va a responder. Acuérdense, cuando no responde está simétrico todo. No hay respuesta, hay movimiento. Entonces, este fenómeno se llama test kinésico. Kinésico porque yo muevo acá algo. Puedo mover los pies, puedo mover las manos. Hay varios sistemas que ya los vamos a revisar durante lo que queda del curso. Y en el fondo es eso, es estímulo-respuesta. Así funciona el cerebro, estímulo-respuesta. Entonces aquí no hay nada de magia, no hay ninguna cosa rara, no hay espíritus, sino que es un tema del sistema nervioso central de estímulo y respuesta o estímulo-reflejo. ¿Ya? Como los experimentos que hacían con los perritos los antiguos psicólogos al comienzo de la psicología. ¿Se acuerdan? En los libros clásicos aparecen esos experimentos. Entonces, es solo eso, ¿ya? Entonces, creo que ya está más o menos claro cómo se hace esto. Hay que practicarlo mucho, practiquenlo harto hasta que las manos se suelten, hasta que el cuerpo les responda. Pueden preguntar de todo, cuestiones físicas, fisiológicas, cuestiones emocionales, cuestiones mentales. Pueden preguntar información de otros planos, como memoria de vidas pasadas, como conexiones con la ancestrología, con el transgeneracional. Pueden preguntar todo lo que se les ocurra al cuerpo del paciente y que tenga que ver y que esté relacionado con su salud, ya sea física, mental o emocional o espiritual o energética. Solo hay que tener protocolos, hay que tener cuestionarios listos y tener bien claro el motivo de consulta para hacer las preguntas adecuadas que tengan que ver con el problema de salud de la persona. Y esos protocolos los hemos estado revisando durante este curso en forma bien específica para que ustedes no tengan ningún problema a la hora de aplicar estos protocolos para las diferentes técnicas de este masterclass. Bueno, para hacer biomagnetismo es muy importante disponer de imanes de distintos tamaños, de distintos gausajes. Por ejemplo, acá tenemos un imán unipolar. Por un lado es positivo, por el otro lado es negativo. Pero también hay imanes bipolares, como este, ya que están ambas polaridades incluidas en una, que son bien útiles. Se pueden ocupar en glándulas, en algunas partes del cuerpo. Es importante tener flejes de sujeción. Los flejes de sujeción son estas latitas forradas en cuero, ¿ya? Que son para hacer cápsulas, para colocar dos imanes, uno negativo, uno positivo. En biomagnetismo, la verdad es que siempre los imanes van así, negativo y positivo. Puede estar más espaciado dependiendo del tamaño del órgano. Por ejemplo, si es la glándula tiroides, como la glándula tiroides es pequeña, lo colocamos bien juntito así, los imanes. Pero también podríamos ocupar un bipolar, que sería lo mismo y es más práctico, ¿ya? Entonces los flejes de sujeción son muy importantes porque ayudan a mantener los imanes ordenados, ¿ya?
Acuérdense que estos largos son para la columna, ¿ya? Y los pequeños para los pares. Entonces, supongamos que el paciente que le haya salido estómago. Entonces, con un fleje de sujeción, yo voy a hacer una cápsula, voy a colocar un imán negativo y otro positivo, ¿ya? Así. Y lo voy a poner a la altura del estómago que está aquí. Entonces colocamos negativo, positivo, así. Y lo dejamos ahí 20 minutos en el caso de las personas que trabajan en el hemisferio norte. Y con esta cinta masking tape podemos nosotros sujetarlo ahí para que cuando la persona respire, ¿cierto? No se desplace, no se corra del lugar. Y tiene que estar ahí 20 minutos, ¿ok? Ahora, en la medida que yo voy encontrando pares, los voy poniendo. Encuentro un par, pongo los imanes, sigo testeando, encuentro otro, pongo los imanes y así. No es bueno colocar todos los pares biomagnéticos que haya marcado el cuerpo, no es bueno porque es un impacto muy fuerte para el cuerpo. Entonces, en la medida que vayan saliendo, los voy colocando y luego continúo testeando hasta terminar el protocolo de pares. ¿Ya? Supongamos que el paciente le haya salido ojo, ¿ya? Voy a usar un fleje de sujeción y voy a ubicar dos imanes pequeños, como esto, ¿ya? Y pongo ahí y pongo acá, ¿ya? En general, como regla general, los imanes que van del lado derecho son negativos y los que van del lado izquierdo son positivos, pero es una generalidad. Vamos a ver en otros casos que es diferente. Entonces, para ojo, yo pongo los imanes así, ¿ya? Ahí. No hay ningún problema, ¿ya? Con los ojos no le va a pasar nada, así que ustedes pónganlo con tranquilidad los minutos que corresponden. Para el hemisferio norte 20 minutos, para el hemisferio sur 10 minutos. Entonces los pongo ahí la cantidad de minutos que corresponde. Supongamos que el paciente le haya marcado tiroides, que tenga algún problema en la tiroides. Entonces yo puedo colocar acá este imán bipolar en la glándula tiroides. Ahí, ¿ya? Y lo puedo sujetar, acuérdense, con la cinta masking tape, que es muy útil, para que no se desplace, no se corra el imán y quede ahí bien posicionado. Supongamos que el paciente le haya marcado rodilla a rodilla, ¿ya? Entonces, en ese caso, vamos a poner en la rodilla derecha negativo y en la rodilla izquierda positivo. Ahí. Siempre estamos afirmando con una cinta masking tape para que los imanes estén bien posicionados, no se desplacen y estén en el lugar que corresponda. Porque a veces con el movimiento de los pies o la respiración del paciente se pueden ir como saliéndose de su lugar. ¿Ya? Entonces, eso serían maneras, ¿ya? De cómo vamos colocando los imanes en el cuerpo del paciente. Apenas aparezca, cuando estoy testeando, lo pongo, ¿cierto? Los minutos que corresponden. Si queda más tiempo, no importa. Ya, si hay más tiempo posicionado, no importa. Bueno, una vez que ya finalizamos todo el rastreo, todo el testeo completo, la revisión de todos los pares, eh, nosotros lo dejamos al paciente reposando unos 10 minutos y en esos 10 minutos vamos a hacer el análisis de la situación de pares que le salió al paciente y esos pares tienen que ver o no que ver con su motivo de consulta, con su enfermedad, para entregarle un informe.